Dios Padre que nos has salvado y que nos amas, tú quien vives, te agradecemos tanto. Nos salvaste y te agradecemos tanto por la providencia que tú nos cuidas y de salvarnos y de ser tus hijos. Todos los hermanos que amamos tanto estamos aquí juntos en el domingo. Señor, ayuda para que nuestros ojos puedan abrirse más, para que podamos conocer lo que es más valioso. Especialmente danos la fe para que no nos falte nada en servirte, Señor. Especialmente esté con nosotros para el seminario bíblico en coreano, en inglés y en español, que empezará desde mañana para que puedas guiar a muchas almas. Solamente pedimos a ti, Señor, y hemos orado en nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Amén. Como inicio, vamos a buscar Génesis capítulo 30. Génesis capítulo 30. Génesis capítulo 30, versículo 28 al 30. Capítulo 30, versículo 28 y versículo 29 yo les voy a leer. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo he estado ganando conmigo. Versículo 30. Vamos a leer juntos. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada, y ahora cuando trabajaré también por mi propia casa. Les saludo una vez más. Buenos días. Vamos a saludar unos a otros, adelante y atrás, diciendo, qué gusto de verle. Es un gusto de verles, ¿verdad? Cuando los veo los domingos estoy muy feliz también. Estoy muy feliz que pudieron venir después de tener una semana de seguridad y que vengan con un corazón de que quieran llevar una vida cristiana correcta. Como lo saben bien nosotros, hoy es día de Pascua, es día de resurrección. Es muy importante que Jesucristo haya resucitado, pero ¿es correcto que el Señor haya resucitado hoy? No, no es así. En sí, el calendario judío y el calendario lunar es diferente.
el calendario judío, sí, hoy no es día de resurrección. Pero en medio de marzo y abril es correcto que sí, el Señor ha resucitado. Porque en el calendario judío 14 de enero el Señor Jesucristo murió. Y después el tercer día Él resucitó. Él murió el viernes en la noche, y viernes, sábado, domingo en la mañana Él resucitó. Por eso el calendario Nisan, que es más o menos el marzo y abril, sí es correcto decir de que sí es en esta temporada que Él se resucitó. Pero no es que hoy Él resucitó. En sí, en el catolicismo, ellos como siempre es confundido la fecha, por eso los judíos lo que hicieron, los católicos, ellos empezaron a elegir las fechas. Por eso la 14 semana, que es el domingo, escogió que es el día de Pascua. Sí, lo escogieron como quisieron y no es una fecha exacta. En inglés se dice Easter. ¿Han escuchado Easter? Y también dice Easter egg, que comen los huevos, ¿verdad? Pero esas cosas no salen en la Biblia. ¿Y por qué dice que la resurrección es Easter? Antes, en el pasado, cuando los romanos fueron conquistados, ellos tuvieron la costumbre de servir a los dioses de la parte oriente, y la parte oriente está conectado con el sol. Por eso esta costumbre de idolatría entraron en el catolicismo, en el cristianismo también, por eso lo pusieron a Easter. No sé por qué comen huevos. Creo que por eso, por la costumbre del cristianismo, que empezaron a comer los huevos, solamente se siguieron así. Por eso, de comer los huevos no tiene ninguna relación con Día de Resurrección. Pero el evento de la resurrección es algo muy importante para los cristianos. ¿Por qué es importante? Hay dos significados grandes. Jesucristo murió y resucitó. El primer significado es que Él murió por nuestros pecados. Es una garantía. Cada vez de que fue colgado en la madera, es el maldito, las personas dijeron de que Jesucristo murió siendo maldecido, así lo criticaron. Pero después de morir, resucitó al tercer día. Y eso significa que Jesucristo no murió por sus propios pecados, sino está declarando a nosotros que murió por nuestros pecados. Entonces, Jesucristo, ¿por qué murió? ¿Por quiénes pecados murieron? Por mis pecados. Y de dar la garantía que murió por mis pecados, murió y resucitó. Y hay otro significado importante. También está diciendo que nosotros también tenemos la resurrección. En nosotros también hay resurrección. Qué bueno, ¿verdad? De repente me pongo muy feliz. Hay algunos que dijeron que van a estar muy felices si son feos. Disculpen. Todos son muy guapos.
Pero lo que se ve en nuestros ojos no es todo. Jesucristo dijo que Él es el primer fruto de la resurrección. La resurrección de Jesús es el modelo de que van a recibir la salvación todos, que un día también serán resucitados. Muchas personas viven como pensando que lo que se ve es todo, pero quieren comprar algo mejor, quieren llevar una vida mejor y hacen todo lo posible para que vivan más tiempo. Es muy importante que vivan una vida saludable. En sí no es bueno que estén obsesivos de este mundo. En un poco tiempo vendrá quien tiene que venir y no tardará, dice la Biblia. El justo solamente por la fe vivirá. Pasando tiempo no serán felices, Señor. Esto es la fe que el Señor nos dio. Es hacia este mundo eterno. Hay muchas personas que malentienden que este mundo eterno es como una imaginación, pero eso no es imaginación, es la verdad. Hay el aire, por ejemplo. ¿Existe el oxígeno o no? Sí, respiramos, ¿no? No se ve en los ojos, pero sí existe el oxígeno. Igual que Dios existe, pero no se ve en nuestros ojos. En nosotros hay el Espíritu. Hay ese mundo eterno. Es verdad que todo este mundo es verdadero, pero también la resurrección es verdadera. Que Cristo Jesús haya resucitado nos enseña que sí, un día vamos a resucitar. Por eso en 1 Corintios 15 dice que si todo lo que queremos es esta vida, dice que somos los más miserables. Lo que nosotros queremos. No hay nada más miserable que los cristianos. Sí, este mundo sería todo. Han hecho todo lo posible para venir. Ni siquiera pueden descansar. Los domingos sí vinieron porque tienen que ponerse algo mejor a la iglesia. También tienen que lavar su cabello. Hoy no lavé mi cabello, dice. También tienen que ponerse maquillaje. Es parece que vinieron. Si no hay resurrección, todo es mentira. Hay tiempo, sacrificio, todo es como tontería. Pero si hay resurrección, no hay una vida más importante que eso. Mientras que uno vive en este mundo, no hay ninguno que no sufre. ¿Qué vida no tiene sufrimiento? ¿De quién? ¿De Donald Trump? Todos sufren. Que se preocupen todos. Pero hay un problema. Esa vida de una persona que no recibe la salvación no es nada porque todo se va a desaparecer. Les pregunto, ¿los que son renacidos tienen que sufrir o no? ¿Sufrimos o no? Claro, para el mundo sí sufrimos, pero también para Cristo. No podemos pecar como queramos y no puedo hacer lo que yo quiera. Se pareciera que es una tontería. Pero hay una vida eterna, una recompensa eterna y gloria eterna. Recompensa eterna, galardón eterno. ¿Saben la palabra eternidad? Hay algo que se puede comparar. Por eso la vida más valiosa es la vida del renacido.
Por eso la resurrección de Cristo es una verdad que uno tiene que tener en su corazón. En un poco tiempo vendrá quien tiene que venir y no tardará. A pesar de que es muy bueno y pasa mucho buen tiempo, en poco tiempo se desaparecerá. En poco tiempo todo se va a desvanecer. ¿Sabe una casa ejemplar? Hay una casa que lo edificaron. Pero una vez que construye el edificio, todo esto se va. No hay nada eterno en este mundo. Pero hay algo eterno. Es la Biblia, es la promesa de Dios. Y es una gloria eterna. Como hay esta gloria, la vida de los cristianos tiene el valor. Pues algunos dicen como hoy es día de resurrección, hoy tengo que pensar de la resurrección de Jesús. No es así. Hay que pensar todos los días. Siempre. Así se abren los ojos. Y verá qué es la más importante. Así uno puede ver. También pueden ver la alma. ¿Dónde irá esa alma? Esa persona en un año, ¿cuánto verá? Esa persona, ¿cuánto ganará en un año? ¿Qué carro lleva? Eso no es importante. Esa persona, ¿a dónde irá? Si realmente esa persona tiene esperanza. Si realmente habrá recibido la salvación. Si hay resurrección, no hay nada más importante que ese problema. Por eso desde mañana hay seminario en coreano, inglés y todo en español también. ¿Por qué hacemos todo eso? ¿Cuál es la razón? Es porque hay resurrección. Porque hay algo eterno. Nosotros tenemos que realmente guiar a muchas personas a Dios. Esto es lo que realmente agrada al Señor y es lo que nosotros tenemos que hacer. Y me gustaría que no olvidemos de nuestro propósito de nosotros. Resurrección. Eternidad. Quiero que lo ponga en su corazón para que no quite su corazón. Yo cuando era universitario recibí la salvación. Yo era muy joven. Pero los que son jóvenes hay mucha tentación. Pero habían algunos hermanos. Los hermanos siempre escribían algo en su mano. Y yo pregunté, ¿qué tienes escrito en tu mano? Pero los que ellos quisieron recordar, lo pusieron en su mano. Y viendo eso, me tocó mi corazón. En su mano, eternidad. Resurrección. Gracia. Siempre escribieron después de que es borrado. ¿Cuál es la razón? Para no olvidar. Así siempre mirando lo vio. A pesar de que no lo escribamos en nuestra mano, quiero que grabe mucho en su corazón. No es todo lo que se ve en nuestros ojos, solamente es como un sueño en este mundo. Cuando soñamos, por ejemplo, hemos comido algo rico,
¿Es verdad o falso? Es falso. Me caso con un guapo o una guapa en el sueño, en mi sueño. Está sonriendo en su sueño y hay otra persona cuando se despierta. Disculpe. El sueño solamente es sueño. Es un sueño nada más. Por eso no hay que poner la esperanza en este mundo. Eso tiene que ser nuestra vida, donde tiene que pensar que la verdad está en el cielo. Hoy vamos a aprender de Génesis capítulo 30. Génesis 30 está hablando acerca de Jacob. Si ven, en versículo 25 nos dice que este hombre Jacob, él sirvió en la casa de Labán, quien es su tío, durante 20 años. Y cuando cumplió su tiempo, decidió de regresar a su tierra natal. Como lo saben bien, el nombre de Jacob tiene el significado de ser astuto. En sí es una persona quien hace todo lo posible para que él pueda cumplir sus deseos y sueños. Este hombre Jacob quitó la primogenitura de Esaú y también engañó a Isaac, su padre, poniendo el pelo en su brazo diciendo yo soy tu hijo Esaú, e incluso engañó a Rebeca porque fue con la comida que Rebeca hizo y Jacob engañó diciendo que yo lo cociné para obtener algo. Él hizo todo lo que él quiso hacer. ¿Pero creen que Dios está mirando todo eso o no? Claro que sí. Y sorprendentemente, él trabaja en la vida de Jacob y disciplina. Y por ser engañado de Labán, durante 20 años él tuvo que trabajar. Entonces Jacob quiso tener a su mujer Raquel, quien era muy bonita. Pero viendo eso, era Lea, quien después de tener relaciones. Es diferente su cara. Oh, no es bonita. Y se despertó. Es por eso durante 14 años trabajó para Raquel y Lea. Y sucesivamente tuvo que trabajar más, engañando. Tuvo que trabajar 6 años más, siendo engañado. Así su vida fue tan astuta y de mentiras. Dios conoció eso y el Señor lo disciplinó. Y a través de la disciplina hubo un cambio. ¿Qué cambió? Era la actitud de la vida hacia el Señor. Los niños también, a veces tenemos que disciplinar a ellos, ¿no? Por ejemplo, un niño no sabe saludar. Decimos, saluda. Tienes que decir hola. No lo hace y se va. Y se saluda. Y se va. ¿Y cómo uno puede saludar? Dice, vente aquí. Disculpe. Así, lo tienen que pegar. Y cambia la actitud.
siendo disciplinado es muy doloroso, pero eso puede cambiar la actitud de Jacob. En nuestra vida también pasa lo mismo. Nosotros somos Jacob. Tenemos todo tipo de pensamiento y nuestro tipo de vida. Pensamos que haciendo así es correcto o haciendo así va a salir bien. Nosotros somos como Jacob, que queremos hacer lo que queramos en nuestra vida. ¿Y quién está mirando eso? Dios está mirando. Y así poco a poco nos va moldeando. ¿Y saben qué nos hace experimentar? Nada va a salir según nuestros planes. Así nos va a ir entrenando poco a poco. Nos hace arrodillar. El Señor nos golpea nuestra pierna para que arrodillemos ante Él. Y así va a cambiar nuestra actitud de nuestra vida ante Dios. Jacob es astuto y él siempre estaba concentrado en sus propios pensamientos. Pero Jacob, después de ser castigado, su actitud cambió. Es igual que nosotros. El Señor hace lo posible para que tengamos una actitud correcta. Él nos va corrigiendo. El Señor, ¿cómo cambió la actitud de Jacob? La actitud que tomó Jacob es la actitud correcta que nosotros tenemos que tener en nuestra vida cristiana. Por eso hoy vamos a aprender de las actitudes que Jacob pudo cambiar después de tener los castigos. Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31, versículo 38. Versículo 38, versículo 40 mejor. Yo les voy a leer. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Versículo 41, leamos juntos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años he servido por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado y has cambiado mi salario 10 veces. Como dice en versículo 40, de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Como lo saben bien, Jacob era una persona que trabajó durante 14 años injustamente para Raquel y Lea. Y también durante 6 años trabajó para Labán. Era un momento muy injusto. Pero en versículo 40 dice que de día me consumía el calor y de noche la helada. Él trabajó de día y de noche. A pesar de que él tuvo que servir en esta situación injusta, él trabajó. Versículo 1, vamos a ver, capítulo 31, versículo 1. Génesis capítulo 31, versículo 1, yo les voy a leer. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza.
a pesar de que Jacob no pudo trabajar justamente, pero él no pudo recibir toda la paga. Pero aún así Dios bendeció a Jacob para que él sea rico. Pero por el hijo de Labán, él tuvo que sufrir una injusticia, diciendo que tú has quitado toda la herencia del padre. Así lo reprende. Si estamos en esta situación, ¿qué vamos a hacer? Estamos trabajando injustamente y también tenemos malentendimiento de otras personas. Y teniendo este trato, ¿cómo vamos a actuar? Vamos a decir, no lo voy a hacer. Así yo hubiese salido, ¿verdad?, de esa situación. La persona que está al costado solamente trabaja 2 horas y descansa durante 6 horas, pero me hace descansar 20 minutos y yo tengo que trabajar 7 horas y medio. Obviamente esto es injusticia, ¿no? Y a las personas de alrededor hablan mal de mí. Pues eso no es fácil. Pero Jacob, que sea en el día, que sea en la noche, así cambió la vida de Jacob. ¿Cómo él pudo ser conectado con bendición? Es por la actitud que jamás cambió de la fe hacia Dios. A pesar de que estaba muy airado, una situación muy injusta en la casa de Labán, que sea de día y de noche, siempre estuvo en la casa, trabajando por Labán. Versículo 6. Versículo 5. Y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Jacob vio a la cara de Labán, pero viendo, su cara no era como antes. Él hubiese reconocido, creo que a él no le caigo. Esto es fin. Pero después que dice que Dios está conmigo. Y haciendo eso, ¿qué hemos hecho? Versículo 6. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Jacob es un gran hombre. Dice que conoce. Vosotros sabéis. Se tuvo que trabajar injustamente. Era muy injusto el trato. Pero dice que aún así el Señor está conmigo. Aunque sea así, Dios hizo todo lo posible para que Jacob trabajara para Labán. ¿Cómo él pudo ser conectado de la bendición de Dios? Él hizo todo lo posible para trabajar responsable. Vamos a ir a Salmos 34. Marca esa parte, vamos a ir a Salmos 34. Salmos capítulo 34. Versículo 1.
34, versículo 1, yo les voy a leer. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Sabe en qué situación está? David estaba a punto de ser muerto por muerte y David estaba tanto de urgencia y huyó a Filisteo, que era un lugar de enemigos. Como lo saben bien, el soldado de Filisteo es Goliat. Goliat también es de Filisteo. Pero en un momento donde él tuvo que morir, como dice David, dice que yo siempre bendeciré a Jehová. En todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca. Siempre estaba manteniendo esa urgencia, mantuvo esa alabanza y agradecimiento hacia Dios. Es por eso que él aceptó una gran bendición. Versículo 4. Versículo 4, leamos juntos. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Nosotros realmente queremos que sea respondido nuestra oración. Nosotros queremos para que seamos rescatados de esa situación. Pero ¿cómo? ¿A quién es el Señor responder? A los que tienen una actitud correcta. ¿Qué es una actitud correcta? De no cambiar, ser fiel siempre para Dios, esto es lo que nos ayuda. Pero siempre nuestro corazón cambia. Pero hay muchos momentos donde nuestras actitudes también cambian. A veces, disculpen, es muy difícil para que vengan los domingos también. Por la situación que hay alrededor de mí, por mi corazón. Tiene que venir a la iglesia. ¿Por qué no viene? Dice, pastor, yo estoy muy deprimido. Que sea deprimido y que venga a la iglesia, ¿qué relación tiene? Es un ejemplo, nada más. Tiene que venir, hermano. Dice, estos días mi ganancia, no tengo mucho, mi empresa se está bajando. ¿Qué relación tiene que no salga bien su trabajo y que venga a la iglesia? Quizás sí puede haber relación, pero eso no es importante. Sino nosotros siendo salvos, nosotros tenemos que ser fieles para que el Señor ayude en nuestra situación. En un momento difícil y temeroso, el Señor nos ayudará. ¿Quién es Dios? Es el Salvador, el Creador, el Todopoderoso. Hay muchos momentos donde nos olvidamos de que tenemos que ser fiel ante Dios. Capítulo 37. Capítulo 37 de Salmos. Versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. David en este momento estaba contorno con los que hacían los malignos de iniquidad. Su corazón estaba en problemas. Pero David continuadamente tuvo que mantener la fe. Versículo 3.
Confía en Jehová y hace bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Está teniendo mucha dificultad. Está en un momento tan injusto. Y así está exhortando que aún así tienen que ser fiel ante Dios. Y de confiar en Dios. Versículo 4. Leemos juntos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Escucha el Señor los que son fieles. Pero ¿por qué nuestra oración no es respondida? La razón es porque ante Dios, en mi vida hubo un cambio. El Señor realmente responde a nosotros cuando nosotros somos fieles y nos repaga con lo bueno. Hay muchas personas que están en la Biblia que no pudieron recibir la bendición porque no eran fieles. Y el representativo es en Génesis capítulo 49. El primer hombre se llama Rubén y el segundo se llama Simón. Vamos a buscar Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49, versículo 3. Versículo 3. Yo les voy a leer. 49, versículo 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Versículo 4. Impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Rubén era el primogénito. Ese era una persona quien fue aceptado toda la bendición de Dios. Pero ¿cómo explica a Rubén? Dice que pareciera que él no es consistente y que siempre está hirviendo su ira. Y debajo de eso dice Simeón. En sí, Simeón era el segundo hijo. Tiene que pasar esa primogenitura al segundo hijo. Pero Simeón tampoco sale en requisito. Versículo 5. Simeón y Levi son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Versículo 6. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Simeón mató a muchas personas. ¿Por qué habrá matado? En sí, su hijo, su hermana menor, Dina, entró a una ciudad y fue violada. Y Simeón siempre tuvo eso en su corazón. Y Simeón fue el líder para matar a muchas personas de Siquem. Que una persona sea violada obviamente es algo horroroso, pero de matar a las personas es peor. Es por eso que hubo un genocidio grande entre dos naciones. Versículo 7.
Maldito su furor, que fue fiero, hasta ahí nomás. Simeón fue quitado de la lista de bendición. Y si ven en Deuteronomio 33, está hablando acerca de la oración y bendición de Moisés. Fue bendito el tribu de Rubén, de Leví, de Judea, todo. Pero lo que si ven, Deuteronomio 33, que la bendición de Simeón fue quitado, porque él fue tan cruel. Hubo algo en su corazón que él no pudo controlar. Ante Dios, él no pudo mantener su corazón ante Dios. Es por eso que Simeón fue quitado de la bendición. También tenemos una actitud que nosotros tenemos que aprender. Jacob, a pesar de una situación tan miserable, de malentendimiento y de un injusto, aún así él sirvió a Labán. Y así también tenemos que servir a Dios, sin cambio. Eso es el secreto de cómo recibir la bendición. Y esto es la actitud que nosotros tenemos que tener. Si no es fiel, el Señor tampoco es fiel conmigo. Es por eso que siempre tenemos que mantener nuestra actitud fiel. También hay una actitud importante que Jacob pudo tener. Génesis capítulo 30. Génesis 30, versículo 31. Génesis 30, versículo 31, que les voy a leer. Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Labán preguntó a Jacob, durante 20 años has trabajado, ¿con qué yo te voy a recompensar? Pero Jacob no pidió nada, solamente respondió como el versículo 32, yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Lo que dijo Jacob es que entre las ovejas van a tener las ovejas bebés, y si en el rebaño salen ovejas manchadas o salpicadas de color negro, si salen esas ovejitas, eso será de mi propiedad. Genéticamente las ovejas que sean manchadas o salpicadas de color son enfermos. Y es muy raro de que salga. Está diciendo Jacob que si sale esas ovejas, que es muy raro que nazcan así, esos serán de mi propiedad. Genéticamente es muy raro de que salgan esas ovejas, la probabilidad es muy baja. Pero ¿qué pasó? Las ovejas salieron, pero ¿de qué color? Normalmente la oveja es de color blanca, sí saben, ¿no?
Pero en las ovejas manchadas, salpicadas de color, es casi imposible la probabilidad de que salgan así. Pero lo maravilloso es que después de hacer esa promesa, salen las ovejitas. Todo lo que es saludable eran las manchadas y salpicadas de color. Y si es débil, salían las blancas. Entonces pasó algo que la situación es imposible de explicar. Todas estas ovejas raras que es muy raro de que salgan, estaban siendo nacidos con manchadas y salpicadas de color. Capítulo 31. Capítulo 31, versículo 8. Yo les voy a leer. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Viendo las ovejas, todos salían pintadas y parían listados. Versículo 9, leamos juntos. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Así los hijos de Labán conocieron que Dios fue quien dio todo el ganado a Jacob. Él recordó el sufrimiento y el trabajo de él, por eso Dios está recompensando a él. Así conocieron Labán y las personas alrededor de él. ¿Cuál fue la actitud que Jacob tuvo? Él no confió en la recompensa humana, sino él esperó la recompensa de Dios. Nosotros en muchos lados solamente somos decepcionados de los hombres y si no sale según lo que hemos imaginado, sufrimos en nuestro corazón. Pero Dios sí o sí recompensa lo que yo hago. Pareciera que en este momento el Señor no está recompensando de las cosas que yo he hecho. Por eso uno puede airarse y puede sentirnos triste. Pero el Señor sí o sí en la fe, el Señor nos recompensará. Y quien experimentó eso es el hombre Jacob. Durante 20 años de trabajo y pensó que él no pudo recibir absolutamente nada. Pero el Señor recompensó tan sorprendentemente a Jacob. Igual que nosotros, el Señor sí o sí nos recompensará. Salmos 129. Salmo 129, versículo 1. Versículo 1. Salmo 129, versículo 1. Leamos juntos. Mucho me han angustiado desde mi juventud, puede decir ahora Israel. Israel ahora habla. Puede decir ahora Israel. Israel en la historia aguantó muchas angustias porque fueron atacados por filisteos, edomitas también, arabitas, moabitas. En muchos ataques alrededor pareciera que son malditos. Por eso las personas, no solamente Israel, sino a ellos también fueron criticados.
Tu Dios está muerto. Tu Dios no es un Dios verdadero. Así, mucha angustia y tribulación pareciera que Dios los abandonó. Pasa también en nuestra vida. Creemos en Dios. Pareciera que no podemos recibir una recompensa. Y pareciera que yo no puedo recibir la ayuda de Dios. Pero lo maravilloso es que el Señor es quien recuperó a Israel. Y Dios completamente juzgó las naciones que atacaron a Israel. Después de que terminó todo esto, los israelitas comprendieron. Los israelitas ahora hablan que ahora sí el Señor me ayudó y me guió. Así los israelitas pudieron aprender totalmente. Igual que la vida de Jacob pareciera que estaba saliendo perdiendo. Pareciera que es una vida que no puede obtener nada. Pero Dios recompensó a Jacob. Más que antes dio más. Pareciera que Israel perdió todo, pero Dios protegió a Israel y al final protegió. Igual que nosotros. Dios realmente protege y guía a los que son realmente salvos. Si vemos en la Biblia, dice que el Señor guarda como la niña de los ojos. ¿Pueden poner sus dedos en sus ojos? Es muy sensible. Así si entra, van a cerrar los ojos. Así son bien sensibles. Igual que esta forma, el Señor es como nos protege. A veces nos olvidamos aquí en la protección de Dios. Alguien representativo es Job. Job, capítulo 42. Job, capítulo 42. Versículo 6. 42, versículo 6. Leamos juntos. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job confesó y se arrepintió de todos los malentendimientos que tuvo hacia Dios. En Job 42, versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job perdió todo. Su riqueza, su familia, él entendió y él malentendió que Dios lo abandonó. Pero Dios recompensó a Job. Es igual que nosotros. Con los ojos de la fe, necesita un corazón, una actitud de agradecer a Dios, de esperar la recompensa. A pesar de que no salga algo de lo que hemos esperado, a pesar de que no progrese según lo que hemos pensado, igual que Dios recompensó a Jacob, sí o sí, el corazón de la fe es lo que el Señor quiere de nosotros. Es eso que el Señor quiere y nos bendice.
Vamos a regresar a Génesis 30. Génesis 30, versículo 35. Génesis 30, versículo 35 y 36, yo les voy a leer. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Versículo 35 y 36 está escrito de la promesa que Labán y Jacob hizo. Las ovejas de Labán y de Jacob les hizo caminar durante 3 días de camino entre sí. En la Biblia, 3 días de camino se refiere y representa el camino que es imposible de caminar. Las ovejas de Labán y de Jacob estuvieron apartados durante el camino, la distancia de 3 días. Las ovejas de Labán eran muy saludables y muy grandes. Y las ovejas de Jacob eran muy débiles y eran manchadas. Pero durante 3 días estaban apartados. Pero ¿qué pasó? Empezaron a nacer las ovejas saludables en medio de las ovejas de Jacob. Y empezaron a tener muchas ovejas. Hubo el milagro. ¿Cómo Jacob ante Dios pudo ser este hombre rico? Es porque fue distinguido de las ovejas de Labán. Con un pensamiento humano, piensan de que para que una oveja débil sea saludable, tiene que congregarse junto con las ovejas saludables. Pero las ovejas de Jacob, todos eran débiles, todos eran manchados. Pero él no fue mezclado con las ovejas de Labán, pero por ser distinguido, las ovejas de Labán empezaron a nacer muy saludable y muy fuerte. ¿Cómo Jacob pudo recibir esa bendición? Eso es ser separado. De ser mezclado es bendición. Los cristianos, cuando son distinguidos, ahí es cuando reciben la bendición. Cuando son distinguidos, los cristianos pueden tener frutos. Son mezclados. No hay bendición. Si se mezclan, no hay frutos. Hay algunas personas que quieren predicar. Tienen que poner una manera humana, pero después se da cuenta que no hay fruto. ¿Cuándo se da el fruto? Cuando es distinguido. Tiene que ser distinguido para que puedan tener los frutos. Supongamos está trabajando y dice, vamos juntos, vamos a tomar alcohol. Así juegan juntos y pareciera si están juntos con él tomando licor. Así pueden evangelizar mejor. No hay fruto. El fruto es el resultado de una vida distinguida. ¿El fruto lo produce por sí mismo o el Señor da el fruto? El Señor es quien nos da el fruto, pero si no es distinguido, el Señor no puede obrar. En Génesis capítulo 1
está hablando acerca del acontecimiento del tercer día. Dividió el mar y la tierra. Porque se dividió como resultado los frutos de la tierra. ¿A través de qué tipo de vida el Señor permite los frutos? El inicio, esa distinción. ¿Qué es lo que el Señor odia más? Es que se mezclen. En la época de Noé, ¿por qué hubo el diluvio? Con los hijos de Dios y con las hijas de los hombres se mezclaron. Fueron castigados. En la vida cristiana, si no son distinguidos, siempre tenemos que recordar de que no hay frutos. Jacob, para tener las ovejas, no utilizó las maneras humanas. Con las ovejas de Labán, no mezcló con sus ovejas. Jacob solamente utilizó la manera de Dios. Por eso lo distinguió. Así, en medio de las ovejas de Jacob, recibió la bendición. Si quieren la bendición de Dios, si quieren los frutos de Dios, si quieren la protección de Dios, los cristianos tienen que ser distinguidos. Y eso es el secreto de cómo recibir la bendición de Dios. Vamos a buscar Éxodo, capítulo 4. Perdón, Éxodo, capítulo 8. Éxodo, capítulo 8. Versículo 22. Éxodo 8, versículo 22. Yo les voy a leer. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. En esa tierra de Israel hubo unas plagas grandes de las moscas. En Éxodo 9 también dice que hay de granizos también, plaga de granizos. Pero lo sorprendente es que solamente en esa tierra de Gosén no hubo plaga de granizo o de moscas. ¿Cómo esta tierra de Gosén no hubo moscas? Por ejemplo, hay moscas así de que va por todos los lugares, pero entre ellos comunican. No vayas a la iglesia de Los Ángeles. Es imposible, ¿no? No tiene sentido. Pero lo maravilloso es que en todos lugares las moscas estuvieron, pero solamente el lugar Gosén, la tierra de Gosén, no fueron las moscas. Capítulo 9, Éxodo capítulo 9, versículo 26. Versículo 26. Leamos juntos. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. No hubo granizo tampoco. ¿Por qué es que Dios protegió la tierra de Gosén? ¿Por qué? Porque fueron distinguidos. Según la manera de Dios, fueron distinguidos a tierra de Gosén. Los egipcios vivieron con la manera mundana. Pero las israelitas que estuvieron en la tierra de Gosén vivieron según la manera de Dios. Es por eso que Dios protegió de las plagas. La distinción es el camino de la bendición. La distinción es el camino de llevar frutos. Desde mañana tenemos el seminario bíblico. ¿Saben qué es lo más importante? Es importante de
predicar, pero hay que ser distinguidos. Hay que ser distinguidos. ¿Tú vas a ir a la iglesia? ¿Tú recibiste la salvación? No, yo no voy a ir. Así dicen. No es importante la amistad humana, sino es más importante la distinción. Así Dios obra. Proverbios capítulo 20. Proverbios 20, versículo 25. Proverbios 20, versículo 25. Versículo 25. Lentamente leamos juntos. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Lazo no es una palabra buena. No hay ninguna persona que quiera ser atrapado en el lazo. Pero cuando uno es atrapado en el lazo, cuando uno hace el voto diciendo que esto es algo santo, y después de eso hace y reflexiona, hay algo que tenemos que tener cuidado. ¿Tenemos que hacer esto o no? Primeramente tiene que hacer. Primeramente tiene que considerar antes de hacer, perdón. Pero no considera. Primeramente hace y después lo considera. Eso es ser atrapado en el lazo. Nosotros somos hombres de Dios. Si esto es el camino correcto ante Dios, o si no es correcto, primeramente tenemos que considerar y después actuar para que escapemos del lazo. Pero si no considera y actúa primeramente, así va a venir el lazo en nosotros. En lazo hay característica. Una vez que es agarrado, es difícil de escapar. Una vez de que es atrapado, no puede salir. Yo también a veces he visto que los pájaros son atrapados en la red. Hace todo lo posible para salir de ahí, pero no pueden. Si nos equivocamos, podemos ser atrapados en esa red, en ese lazo. Por eso hay que tener cuidado si somos cristianos. Si esto realmente es algo correcto, si esto es algo santo, primeramente tenemos que actuar. Primeramente tenemos que considerar y después actuar. Así no vamos a ser atrapados en el lazo. Jacob lo distinguió. Perfectamente distinguió de las ovejas de Labán. Y como resultado, las ovejas de Labán, las ovejas de Jacob, pudieron salir manchados pero buenos y fuertes, y llegó la bendición a la vida de Jacob. Pasa igual que nosotros, los frutos el Señor lo da. Desde mañana tenemos el seminario, que sea coreano, inglés, español, tenemos todo. Primeramente yo tengo que purificar mi corazón. Tenemos que ser distinguido. Y así puede ser distinguido ante Dios. Los renacidos tienen el deseo. Realmente quieren que sea reciba la salvación alrededor de nosotros. Solamente hay una razón. Los que no son salvos van a ser perdidos. Yo les dije de la resurrección. Hay la resurrección de los justos, también de los malignos. La resurrección de los justos es el cielo y otro es el maligno.
hay eterno cielo, pero también eterno fuego. Para eso nosotros tenemos que ser santo. Por eso quiero que sea el seminario de tener una actitud correcta ante Dios. Vamos a regresar a Génesis 30. Génesis 30, versículo 28. Versículo 28, leemos juntos. Y dijo, señálame tu salario y yo lo daré. Hoy hemos aprendido con la palabra de una actitud correcta de la vida de Jacob. Pareciera que Jacob perdió todo, pero el Señor sí bendijo a él. ¿Cómo él pudo ser bendecido? Él pudo mantener esa actitud correcta y fiel. Y como ese resultado, el Señor pudo ser obediente, pero ¿cómo recibió la bendición? Él no esperó una bendición o recompensa humana, sino solamente esperó la recompensa de Dios. Es por eso que él pudo tener la recompensa de Jacob, de Dios. Y él perfectamente separó la oveja de Labán y de él. Así él pudo recibir la bendición de Dios. Nosotros también tenemos que tener esa actitud. Por eso quiero que tenga esos frutos en ese seminario. Vamos a orar juntos. Señor Padre, te agradecemos tanto. Nos salvaste. Nos hiciste participar esté con nosotros, Señor, para que nosotros también podamos tener una actitud correcta. Y ayuda para que tú puedas obrar en nosotros. El tiempo que nos queda solamente pedimos en ti, Señor. Hemos orado en nombre de Jesucristo que nos ama. Amén.